¿Cómo es posible que una joven campesina cambiara el destino de toda una nación? Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans, emergió de la oscuridad para convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la historia de Francia. Nacida en una época de turbulencia y conflicto, Juana, con solo 17 años, se alzó como una líder militar en plena Guerra de los 100 años, dejando una marca indeleble en la historia. Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en la región de Lorena, en el noreste de Francia. En ese momento, Francia estaba sumida en la Guerra de los 100 años, un conflicto devastador con Inglaterra que había comenzado en 1337. La familia de Juana era campesina y aunque no eran ricos, vivían con cierta estabilidad. Su padre, Jacques d'Arc, era un granjero respetado, mientras que su madre, Isabelle Romee, inculcó en Juana una profunda fe religiosa desde una edad temprana. Desde pequeña, Juana mostró una inclinación especial hacia la religión. Pasaba horas rezando en la iglesia de su pueblo y era conocida por su caridad hacia los pobres. Esta devoción se intensificó cuando, a los 13 años, Juana comenzó a experimentar lo que describió como visiones y voces de santos. Según Juana, fue San Miguel, el arcángel guerrero, quien se le apareció primero, seguido de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Estas figuras celestiales le hablaron de la misión que Dios tenía para ella, liberar a Francia de la ocupación inglesa y asegurar que Carlos VII fuera coronado como el rey legítimo. Pero antes de continuar, te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este fascinante relato. La vida de Juana de Arco está llena de momentos impactantes y decisiones valientes que no te querrás perder. Además, nos encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué es lo que más te asombra de su historia? Déjanos saber. Las visiones de Juana no solo la guiaron espiritualmente, sino que también le dieron una misión clara y directa en un momento en que Francia estaba fragmentada y debilitada. En 1428, a la edad de 16 años, Juana se convenció de que debía actuar. Abandonó su hogar y se dirigió a Vaucouleurs, un bastión leal al delfín Carlos, donde pidió audiencia con Robert de Baudricourt, el comandante local. Inicialmente, fue recibida con escepticismo y burla. Después de todo, ¿qué podía saber una joven campesina sobre la guerra o la política? Sin embargo, Juana no se dejó desanimar. Su determinación y las noticias de sus visiones comenzaron a llamar la atención de la gente. Finalmente, después de varios intentos, Baudricourt accedió a enviar a Juana a Chinon, donde Carlos residía en ese momento. El viaje de Juana a Chinon fue peligroso y lleno de incertidumbre. Vestida con ropa masculina para protegerse, viajó a través de territorio hostil en pleno invierno. Sin embargo, al llegar a la corte del delfín, su perseverancia dio frutos. Después de una audiencia privada en la que, según se dice, reconoció a Carlos a pesar de que él intentó engañarla disfrazándose, Juana logró convencer al delfín de que estaba destinada a liderar el ejército francés. Con una pequeña tropa bajo su mando, Juana se dirigió hacia la ciudad sitiada de Orleans, un punto estratégico crucial en la guerra. Orleans estaba al borde de la rendición tras meses de asedio por parte de las fuerzas inglesas. Sin embargo, la llegada de Juana revitalizó al ejército y a la población. Juana no solo aportó un renovado sentido de esperanza, sino que también participó activamente en las batallas. Armada con una espada que, según la leyenda, fue encontrada en la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois, Juana lideró el ataque en la batalla del 7 de mayo de 1429. Su valentía y fervor religioso inspiraron a las tropas francesas que lograron romper el asedio y expulsar a los ingleses de Orleans. El éxito en Orleans marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. A partir de entonces, Juana de Arco fue vista como una enviada divina y su influencia en la corte francesa creció. En los meses siguientes, dirigió al ejército en una serie de victorias, culminando en la coronación de Carlos VII en la Catedral de Reims el 17 de julio de 1429. Este evento fue un momento clave en la historia de Francia, ya que aseguró la legitimidad del delfín y consolidó el apoyo a su causa. Sin embargo, el éxito de Juana también atrajo la atención negativa de sus enemigos. Para los ingleses y sus aliados borgoñones, Juana no solo era una adversaria militar, sino también una amenaza ideológica. Su capacidad para movilizar a las masas y su creciente influencia en la corte la convirtieron en un objetivo prioritario. En mayo de 1430, durante una campaña para liberar Compiègne, Juana fue capturada por las fuerzas borgoñonas y vendida a los ingleses.
A partir de este momento, comenzó su calvario. El juicio de Juana de Arco en Rohan fue un proceso profundamente injusto, diseñado para desacreditarla y justificar su ejecución. Fue acusada de herejía, brujería y de vestir ropa masculina, algo que las autoridades religiosas consideraban un pecado grave. Juana defendió con valentía sus acciones, afirmando que había obedecido las órdenes de Dios al usar ropa masculina para proteger su virginidad en un entorno militar dominado por hombres. A lo largo del juicio, Juana mantuvo su fe y se negó a renunciar a sus visiones, a pesar de las amenazas de tortura y muerte. El juicio no solo fue una condena de Juana, sino también un intento de desacreditar la legitimidad de Carlos VII, quien había sido coronado gracias a su intervención. Los ingleses esperaban que al ejecutar a Juana, pudieran debilitar la moral francesa y cuestionar el apoyo divino que ella había proclamado. El 30 de mayo de 1431, Juana fue condenada a morir en la hoguera. Sus últimas palabras, mientras las llamas la envolvían, fueron un testimonio de su fe inquebrantable: Jesús, Jesús, Jesús. Tras su muerte, la figura de Juana de Arco no fue olvidada. De hecho, su leyenda solo creció con el tiempo. 25 años después, en 1456, un tribunal eclesiástico reexaminó su caso y la declaró inocente de todos los cargos. Su memoria fue rehabilitada y se la consideró una mártir. En 1920 fue canonizada como santa por la Iglesia Católica y hoy es una de las patronas de Francia. El legado de Juana de Arco trasciende su papel en la Guerra de los 100 años. En una época donde las mujeres eran relegadas a papeles secundarios, Juana rompió con todas las convenciones, liderando ejércitos y tomando decisiones que cambiaron el curso de la historia. Su figura ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, inspirando movimientos feministas que ven en ella un símbolo de resistencia contra la opresión y la desigualdad de género. Juana no solo desafió las normas sociales de su tiempo, sino que también demostró que una mujer podía ser tanto líder como guerrera, en un mundo dominado por hombres. Además, el simbolismo de la espada y la bandera que Juana portaba sigue siendo poderoso. La espada, encontrada en una iglesia y utilizada en todas sus campañas, representaba no solo la justicia divina, sino también su rol como defensora de Francia. La bandera blanca, con la imagen de Cristo y los lirios de Francia, era un símbolo de su misión sagrada y su fe en la protección divina. Estos símbolos han perdurado en la cultura popular, reflejando la dualidad de Juana como guerrera y santa. La vida de Juana de Arco es una historia de valentía, sacrificio y determinación. Desde sus humildes comienzos hasta su trágico final, Juana nos enseña que, sin importar las circunstancias, una persona con una fe inquebrantable puede cambiar el curso de la historia. Si te ha fascinado la vida de Juana de Arco, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Déjanos tus comentarios sobre lo que más te impactó de la vida de la doncella de Orleans y sigue explorando la historia de los grandes héroes y heroínas que marcaron el mundo.